Muy buenas noches. Les saluda Percy Luna desde el Cusco, Perú, en nombre de la Confederación Nacional de Apicultores del Perú y siempre compartiendo grandes experiencias con grandes apicultores. Ahora ya muy cercano a nuestro gran evento de polinización que vamos a llevarlo a cabo el 1 de julio dentro del marco del otro gran evento que desarrolla Agrofest. En esta oportunidad vamos a poder tener invitados de alto nivel y vamos a hablar todo sobre polinización. Entonces, estos últimos viernes estamos calentando el tema sobre polinización y seguimos hablando con nuestro gran amigo Aníbal Obregón, uno de los grandes polinizadores del Perú, que cuenta con miles de colmenas, no quiero decir cuántos porque si no, de repente puedo errar en decirlo menos. Entonces, en esta vez seguimos teniendo, como la semana pasada, a nuestro amigo Aníbal Obregón. Aníbal, muy buenas noches. Primeramente, agradecerte de seguir compartiendo tus experiencias, tus conocimientos con todos los apicultores del Perú y de Latinoamérica, y también nos ven desde España y Italia. He recibido saludos y nos agrada esto. Entonces, Aníbal, adelante. ¿Cómo vamos? ¿Qué preparativos para esta segunda etapa? ¿Qué tal, Percy? Buenas noches con todo el público, la gente que está viéndonos a través del Facebook. Poquito motivado para ver la segunda parte de la polinización, ¿no? El tema de una vez que ya las colmenas están dentro. Entonces vamos a abordar muchos temas muy interesantes. Creo que esta parte le interesa bastante tanto al agricultor como al apicultor, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer una vez que están instaladas las colmenas, ¿no? Entonces vamos a desglosar todo el proceso y espero que si hay preguntas ahí en el intermedio voy a estar tratando de responder todas las que en lo mejor posible, dentro de la experiencia, dentro del trabajo que uno ha hecho de campo durante muchos años, tratar de darle una correcta explicación a cualquier pregunta. Perfecto, hermano. Realmente bastante agradecido. Y mira, Fernando, Aníbal, acabo de recibir un mensaje de Fernando, está en camino, ya debe de llegar. Johnny también está comunicándose de que está ya, todo está en camino. Ojalá lleguen en su momento. Pero bueno, así es la chamba. En el caso de Johnny, ahorita está en plena actividad y Fernando está en viaje. Aníbal, en la anterior semana, haciendo una recapitulación de nuestra entrevista, hemos hablado bastante sobre lo que es la preparación de colmenas, hemos hablado todas las dificultades que se presentan y cuáles son las condiciones que debemos de tener para poder presentar en óptimas condiciones las colmenas. Quizás has comentado sobre tu experiencia propia y todos los requisitos que se requieren, todo lo que es SSTR, implementos de seguridad, etcétera, etcétera. Quizás es el aspecto más alto que se requiere que requieren las empresas, mientras que otras empresas no hacen tanto ese requerimiento. Quizás un poco no son tan estrictos, podríamos decir. Pero lo mejor es llegar a ese top que tú dices, tener todos los elementos y todas las condiciones implementadas previas a la polinización. ¿Sobre esto tienes algún comentario? Bueno, estamos trabajando con empresas muy grandes en el Perú, empresas muy importantes que tienen muchas certificaciones, el FSMA, Global Gap y otras más, ¿no? Que tienen estándares altos, ¿no? De trazabilidad, de evaluación de colmenas, calidad de colmenas, o sea, ellos van a mercados muy, muy selectos, entonces nos piden a nosotros también que nos alineemos a esas normas. Y creo que parte de hacer una buena apicultura es también tener toda la documentación, porque no solamente protegemos o certifican ellos, ¿no? Sino nosotros también a través de esas normas cuidamos al apicultor, cuidamos las abejas, que todo sea seguro. Ya vamos a ir viendo todo lo que las empresas nos solicitan, ¿no? Es parte de la exposición del día de hoy. Perfecto. Realmente tienes razón. Entonces, lo mejor es, de repente, desde tu punto de vista, tratar de cumplir con todos los estándares, de tal manera que si otras empresas no los solicitan, no hay ningún problema, pero sí tu empresa, y es el ejemplo que quisiéramos que se difunda a través de todas estas presentaciones, seamos lo mejor de lo mejor para llegar a un nivel estándar de alta calidad y los servicios sean óptimos para que el agricultor también tenga los resultados que él espera.
Perfecto, Aníbal. Entonces, en esta oportunidad seguimos entonces con la secuencia. Ya tenemos listas las colmenas y nos encontramos en el punto de polinización. Adelante, Aníbal. Gracias, Percy. Y en cualquier momento, cualquier pregunta que pueda surgir por ahí, dentro de lo que estamos dando, creo que va a ser oportuno darle solución. Perfecto. Bien, amigos, apicultores y todas las personas que les gusta la apicultura o que están dentro del proceso de polinización, un saludo a todos ustedes y espero que la información que yo les brinde, que es una suma de experiencias, una suma de recopilación de información de muchos años, les pueda a ustedes servir y bueno, aprovechar el conocimiento que está aquí. Bueno, empezamos. Vamos a hacer la segunda parte de lo que es la polinización. En esta segunda parte de esta ponencia de polinización, vamos a ver las etapas más importantes, desde la llegada hasta el retiro de las colmenas, ¿no? Vamos a empezar por una palabra bien importante que creo que es todo esto lo que estamos difundiendo. No se ve tu pantalla. No se ve tu pantalla, Aníbal. A ver. A ver, dame un minuto. ¿Qué pasó? A ver, dame un minuto. Pero ahí estás compartiendo, ¿no? Ya, compartiendo. Ya estás compartiendo. Ok. Estás compartiendo. Vaya su WhatsApp. Ya. ¿Ahí me escuchas, Percy? Ya, perfecto. Sí, estás compartiendo la pantalla. Ya, ¿no? Ya. Bueno. Pues vas a tu pantalla, hermano. Perfecto. ¿Está bien? Sí, sí. Tiene que ir a su WhatsApp. Tienes que ir a tu WhatsApp, A lo que quiere mostrar. a lo que quieres mostrar, a tu pantalla que quieres mostrar. A ver. Uy. Renzo. Bueno, amigos, mientras vamos arreglando cuestiones de informática, vamos conversando con Aníbal sobre todo este aspecto. También hemos estado conversando con algunos polinizadores, hemos estado conversando con otros colegas que van a entrar en polinización y existe una preocupación bastante considerable en cuanto a lo que son los precios. Y hay una observación de parte de apicultores del extranjero, quienes dicen de que lamentablemente en el Perú no se está estandarizando los servicios por los pagos por los servicios de polinización que se están dándose. En algunos casos las empresas están licitando la polinización y esta licitación hace de que tengan que ganar el que propone el menor precio y eso lamentablemente no es un beneficio para el apicultor. Entonces, la mejor alternativa para poder estandarizar los precios a nivel de todos los productores y todos los apicultores frente a lo que es polinización es tratar de homogenizar nuestros servicios y brindar la mejor calidad. Y todos debemos de tener los estándares que merecemos y también brindar el mejor servicio al agricultor. ¿Ahí me escuchas, Percy? Te escucho fuerte y claro. Pero igual Ya. tienes que mostrar la pantalla que quieres mostrar. Anda a tus fotos, a tus diapositivas. Estás mostrando otra pantalla. Ajá. Ahí estás en tu WhatsApp. Ahí está la foto de tu WhatsApp. Ya. Perfecto. Entonces, ahí vamos. Ya, Perfecto. listo. Empezamos. Bien. Ahora sí, continuamos. Ahora sí. Bueno, como les decía, hay que empezar por un tema muy importante. Creo que esto enmarca todo lo que es el trabajo en polinización y que creo que muchos se han ido aislando de este tema, ¿no? Por ejemplo, una colmena bien preparada, ¿ya?
Ya estamos llevando las colmenas al fondo, ingresamos la colmena al fondo y podemos decir que una colmena bien preparada no garantiza por sí sola el éxito de la polinización. El verdadero desafío comienza cuando las colmenas ingresan al fondo y deben adaptarse a las condiciones de campo, mantener su fortaleza poblacional y desarrollar una actividad de pecoria. Entonces, lo que quiere decir esto es que no basta solamente con llevar una colmena fuerte, sino que hay que seguir todo el proceso, acompañar a la colmena, que ésta no decaiga, que mantenga su cantidad de población, que haga una buena actividad de trabajo, de polinización. Entonces, esa parte es ya parte del apicultor, parte de hacer el trabajo completo, no dejarlo a medias. Entonces, no solamente radica en llevar abejas, sino hacerle el acompañamiento. En este tema vamos a ver también las revisiones, el momento en que llegan las colmenas, el momento de recepción. Vamos a ver una correcta criterios ya de instalación de colmenas. Vamos a hacer evaluaciones de calidad. Vamos a ver programas de alimentación y nutrición, controles sanitarios, medidas de seguridad frente a aplicaciones, un monitoreo durante la polinización y el procedimiento para el retiro, y por último la recuperación de las colmenas una vez que salen de los fondos, cómo salen y cómo las recuperamos. Entonces, el objetivo principal es comprender que el éxito de la polinización no depende de la cantidad de colmenas que nosotros llevemos a los fondos, sino de un buen manejo técnico integral que permitan que las colmenas estén sanas, fuertes y muy activas. Básicamente, ese es el objetivo principal, ¿no? El trabajo de polinización no empieza cuando florece el arándano, florece el palto, sino empieza cuando la primera colmena llega a las puertas del fondo, y a partir de allí, cada decisión técnica que nosotros vayamos a tomar influirá directamente en la eficiencia de las abejas y el rendimiento final de la cosecha. Eso hay que acordarse muy bien. Todo lo que hagamos, todo lo que podamos realizar dentro de los fondos con las abejas va a tener implicancia directa en el rendimiento. Una colmena deficiente, con falta de alimento, obviamente no va a realizar eficientemente su trabajo, no van a trabajar. Si hay problemas de temperatura, si hay problemas con días demasiado fríos, eso también va a influir. Entonces, ¿qué hacemos, no? Si la colmena ha habido mortandad por un tipo de aplicación, ¿qué hacemos? Entonces, todo eso, lo que vayamos a tomar o hacer, va a influir directamente en la producción del fruto del cual estamos polinizando, ¿no? Empezamos con la primera parte, que es la documentación previa al ingreso. Este tema lo quiero tocar, ya, si bien es cierto, no está directamente relacionado con el tema de trabajo con las abejas, pero sí es muy importante porque nos permite trabajar correctamente según las normas. Como le decía Percy, las empresas tienen muchas certificaciones y estas certificaciones les exigen, ¿no?, de que también sea aplicada hacia nosotros, ¿no? Entonces, las normas están dadas para todos. Entonces, estos fondos que trabajan muy bien, entonces nos pasan a nosotros, como se dice, la pelota, y dicen, oye, ¿ustedes cómo están trabajando? ¿Cómo están haciendo su trabajo? ¿Hay registros? ¿Tienen evidencia de lo que están haciendo? ¿O solamente de palabra me dicen que sus colmenas están bien? Pero nosotros también deberíamos de tener todo este tipo de registro y de trabajo, porque eso nos permite poder dar la certeza de que lo que estamos diciendo o lo que estamos ofreciendo es de óptima calidad. Entonces, en la primera documentación que solicitan los fondos o que uno debe de tener es el contrato de polinización. Con el contrato de polinización nosotros podemos asegurar trabajar tranquilamente, ¿no? Donde en el contrato va a especificar muchas cosas, ¿no? Por parte del apicultor y por parte del agricultor. Cada uno tiene sus responsabilidades y cada uno tiene que ver qué es, o nosotros como apicultores tenemos que ver que ese contrato también nos sea beneficioso en algún momento para poder tener un respaldo legal que nos permita, pues, reclamar en caso de algún evento o algo de eso, ¿no? Pero básicamente el contrato tiene que ver la cantidad de colmenas, el cultivo que vas a
vas a polinizar, ya sea paltos o sea arándanos, la fecha de ingreso, los periodos de permanencia y todo eso. Pero aparte de eso, una vez que tienes tu contrato que te garantiza cierta legalidad y cierta tranquilidad para trabajar, ¿no? Eso es muy importante. Yo he tenido casos de muchos amigos que han preparado sus colmenas, han invertido, porque previo al ingreso se invierte bastante. Se invierten en la alimentación, en la preparación, en renovación de reinas, en cambio de panales, la logística de transporte, llevar el alimento, prepararlas, reparar colmenas. Todo esto tiene un costo de preparación bien alto. Y si tú no tienes un contrato donde polinizar, vas a estar a la deriva, a veces esperando que los brokers te estén llamando, o que a veces se caiga algún contrato con ellos y no te llaman. ¿Y qué haces con toda la inversión? Entonces, es preferible, ¿no?, entre los apicultores ya ser formales y poder hacer los contratos directamente, pues, ¿no? Ahora, las empresas grandes que certifican te piden una serie de documentos, como en este caso. Tengo una relación de muchas cosas, se van a dar cuenta todo lo que nos piden a nosotros como apicultores, ¿ya?, para poder ingresar a un fondo. Primero, las documentaciones generales, ya, de la empresa, si es una IRL, si es una SAC, o si es una persona natural con negocio, ¿no? En ellas viene un listado de las herramientas y materiales, la matriz IPER, vienen los procedimientos procedimiento escrito de trabajo seguro, los PETs. Luego viene la identificación del personal. Tenemos que nosotros hacer un listado del personal con sus nombres completos, DNI, su puesto, en qué puesto tiene, los listados de conductores, nombre, DNI, la licencia, ¿no?, si puede manejar camionetas pick-up, camiones con un brevete A3, A2, ¿no?, las copias de DNI, carnet de extranjería. Aquellos que contratamos de repente a algún extranjero, también tiene que tener su documento en regla, su pasaporte, su PTP, ¿no?, la copia de licencia de conducir de los que manejan las unidades, ¿no? Luego te piden alta SUNAT, que de todos los trabajadores, y si no tienes alta SUNAT o no están dentro de la empresa, bueno, un contrato de trabajo, tanto para personas peruanas como para personas extranjeras, ¿no? Y ahí especifican los horarios de trabajo, o sea, todas las cosas que se necesitan, pues, ¿no? También viene el examen médico, el EMO, que es un examen médico ocupacional, que está registrado en DIGESA. Luego, los seguros, es otro tema. El SCTR, pensión y salud, es un seguro contra todo riesgo, que también nosotros como empleadores tenemos que contratar a todos los trabajadores que laboran dentro de la empresa. El seguro vida ley, que es también para todos los trabajadores que están ya en planilla. Luego viene la seguridad y salud en el trabajo, el SST. Viene la política de objetivos en materia de seguridad, salud y trabajo, reglamento interno de tu empresa. Vienen los procesos de investigación y reporte de accidentes o incidentes. Un programa anual de salud en el trabajo. Después, un programa anual de capacitaciones. Todo eso nosotros tenemos que tener. Registro de accidentes de enfermedades ocupacionales. Luego nos piden un registro de un programa de inspecciones internas de seguridad, ¿ya? Una planificación de actividades preventivas. Entre lo que son capacitaciones, registros y formatos, también nos solicitas un registro de inducción a nosotros, capacitación en manejo defensivo para los choferes que necesitan estar capacitados, y eso tenemos que contratar a terceros para que capaciten a los choferes. Capacitación en primeros auxilios, eso sí lo recibimos todos, y eso también es un costo que hay que adicionarlo, ¿no? Capacitación en plan de contingencia, capacitación en manejo de residuos, capacitación, que ese es lo último que he ingresado el año pasado, que es capacitación, prevención y reporte del hostigamiento sexual laboral. Eso también nos incluye a nosotros como apicultores y que tenemos que presentar. Un registro de entrega de los EPPs, ¿no?, de máscaras, guantes, los mamelucos, las palancas, y todo eso tenemos que hacer una relación
y que cada trabajador, bueno, haga una lista y vaya poniendo ahí todo lo que se le está entregando, ¿no? Equipos y herramientas, todo lo que son los EPPs. Luego, en gestión ambiental y emergencias, también una carta de compromiso ante emergencias ambientales. El botiquín tiene que estar de acuerdo a las normas, ¿no? Con todo, hay una serie de requisitos que te pide botiquín, ¿no? Gas, algodón, alcohol y todo eso, ¿no? Los vehículos también. Es otro tema que también tenemos que estar todo en regla, el listado de vehículos, tanto que el tipo, la placa, la marca, el año, ya el chofer tiene que manejar de acuerdo al brevete que pueda tener, ¿no? Copia de la tarjeta de propiedad de cada vehículo, el SOAT, ¿no? Vigente de los vehículos, las revisiones técnicas vehicular vigente y que no tenga observaciones. Ese es otro que nos están chequeando constantemente. Luego viene, bueno, tanto en los vehículos ya vienen los tacos de seguridad, los conos de seguridad, alarma de retroceso, extintores, botiquín vigentes, un programa de mantenimiento preventivo del vehículo y las cosas que tú utilizas, ¿no? Y otras cosas que cada fondo va variando, ¿no? Cada fondo te va pidiendo otras normativas, bueno, y que cada año se van implementando, pero si se han dado cuenta es una cantidad de documentos que nos solicitan a nosotros para poder ingresar o estar aptos para trabajar con esa empresa, ¿no? Ahí muchas de las normas sí nos interesan mucho, lo hacemos en tema de capacitaciones, de prevención, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el personal, el momento de trabajar ya no se hace un trabajo tan a la ligera como de repente antes se hacía, ¿no? Que viajábamos la gente en los camiones, íbamos con mucha inseguridad, de repente había caídas, había riesgos, ¿no? Ahora tenemos un seguro en caso de caídas. Felizmente que hasta el día de hoy no hemos tenido problemas, pero sí toda esta documentación sirve para trabajar mucho mejor, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta, Percy, por ahí sobre todo este extensivo preámbulo sobre las cosas que nosotros tenemos que presentar antes de ingresar a los fondos? ¿Me escuchas, Percy? Hay un comentario donde dice, mejor no hago polinización porque es mucha exigencia. Pero sí, quizás lo que motiva en esto es de que realmente la inversión se ve ampliamente superada y te permite los ingresos y la cantidad de colmenas que pudieras disponer te permite tener buenas utilidades y crecer como apicultor y crecer como empresario, ¿no? Entonces, a eso debemos de apuntar. Ser lo mejor posible, lo mejor posible y tener las mejores condiciones, necesariamente cumplir con todas las exigencias, ¿no? Entonces, creo que por ese lado estamos muy bien. Sí, estas exigencias, si bien es cierto, a veces es un poco costoso, pero se hace anual, pero te permite trabajar bien, que tú te alinees a cierto trabajo bien hecho, donde se respete la seguridad en el trabajo, se respeta al trabajador, los horarios de trabajo, ¿no? Hay ciertas cositas así, como que también hay ciertas normas que a veces no se aplica al tema apícola, ¿no? Por la actividad misma de nuestro trabajo, que es a veces trabajar con insectos, donde trabajamos, no es como llevar de repente un abono o una maquinaria, ¿no? Estamos llevando insectos y a veces la rapidez con la que se tiene que tomar esto, en el caso de llegar a un fondo y ubicar las colmenas, eso sí se tiene que tomar con bastante delicadeza y darle mucha importancia, ¿no? Hay fondos sí que a veces seguridad piensan o no tienen la capacitación o la experiencia necesaria para reaccionar rápido frente a una llegada de una unidad, a veces hacen demorar 1 hora, 2 horas, y no saben que las abejas pues vienen de un viaje largo, estresadas, y retenerlos 1 hora o 2 horas hasta que se verifique la documentación, cosa que puede generar problemas para el mismo fondo, pues, ¿no? Para el apicultor, que se le puede ahogar las colmenas, y para el fondo que las colmenas se estresan y pocos días después empiezan a morir, hay problemas de estrés y todo eso, ¿no? O sea,
ambos lados nos vemos perjudicados. Y ese es un aviso importante para los empresarios, los ingenieros encargados de recepción, pues, ¿no? Quizás este aspecto es un punto a tener en cuenta dentro del contrato, ¿no? ¿Qué tiempo van a esperarte o cuáles son las disposiciones para que te hagan la recepción? Porque no puedes esperar mucho tiempo, dado de que es un perjuicio de ambos, ¿no? Exacto. Debería ser parte del contrato, ¿no? Sí, debería de ser parte del contrato. Ya iba saliendo una observación y creo que muchos apicultores, polinizadores me darán la razón en ese sentido, ¿no? Perfecto, Seguimos. Vamos a ver los criterios para una correcta instalación en campo. No vamos a ver protocolos porque voy acá a nombrar de diferentes empresas con las que he trabajado y vamos a armar, como se dice, un protocolo adecuado, ¿no? Con respecto a cada punto que debería ser en una correcta instalación dentro del campo. Primero que tenemos que garantizar que las colmenas queden instaladas para maximizar la actividad de pecorio, ¿no? Y reducir el estrés de las abejas y obtener una polinización eficiente. Esa es la rapidez con la que podamos instalar las colmenas en el punto adecuado. Primero vamos a ver la ubicación. Aquí voy a nombrar varios puntos que se tienen que considerar para la ubicación, exclusivamente la ubicación de la colmena dentro del fondo. Uno, no debe estar cerca a tomas de agua. Paso principal. ¿Por qué? Porque hay movimiento de gente, están tomando el tema para regar, para hacer diversas labores, entonces hay movimiento de gente. Entonces es preferible buscar que no estén cerca a tomas de agua. Dos, no troncales o zonas donde hacen trabajos ahí, donde están las tuberías, instalaciones, tampoco, ¿no? No cerca a baños, obviamente hay personas que van a acudir ahí y tener colmenas o estar revisando pueda generar problemas con tema de picaduras, ¿no? No a los comedores, debido a que los comedores llegan muchas personas al mediodía, a la hora del almuerzo, entonces cerca a colmenas, si un apicultor tiene que trabajar, es preferible hacerlo un poco alejado, ¿no? No garitas, no áreas transitables, lugares donde de repente un terrabús, donde van a llegar la persona, los trabajadores, o van a recoger, también no cerca de esos lugares, ¿no? No estacionamientos y sobre todo donde haya transitabilidad de gente, ¿no? Si en lo posible no colocar en esos lugares para evitar problemas, sobre todo cuando el apicultor va, hace trabajos de mantenimiento, alimentación, abre la colmena, mientras pone el alimento, la abeja es un poco nerviosa, reacciona, y si hay gente cerca o hay movimiento, puede generar picaduras y eso pues perjudica también a la empresa porque ese trabajador tiene que ir a enfermería, pierde horas de trabajo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien en consideración. La disponibilidad de agua. Ese es un punto también que yo mucho les comento a los encargados de los fondos, ¿ya? La disponibilidad de agua. La abeja consume mucha agua, tanto para disolver la miel, para poder trabajar internamente, para mantener la temperatura interna de la colmena cuando hace demasiado calor. Utiliza mucho, ¿no? Para la preparación de la papila, es mucha agua consume. Entonces, la disponibilidad que tenga cerca, un punto donde la abeja pueda ir y pueda tomar el agua, un agua limpia, es vital, ¿no? Sobre todo cuando la abeja llega de lugares lejanos con mucho estrés, entonces es necesario de que tenga puntos donde ellas puedan tomar agua rápidamente, ¿no? La presencia de cortinas rompevientos también muy importante para zonas donde de repente hay muchas zonas donde golpea el viento durante las tardes, durante las noches. Entonces, también tener en consideración eso, poner rompevientos para evitar de que la abeja también no sufra durante la noche, ¿no? Esas correntadas de aire. La ubicación estratégica para que las aplicaciones que pueden hacer nocturnas o diurnas tampoco afecte a las abejas, que no pase por ahí o tenga que pasar y por deriva pueda caer algún tipo de insecticida dentro, ¿no? Los terrenos que sean firmes y secos, ¿no? A veces hay lugares que dicen, ya colócalo acá, pero está inundado en charco o es cerca a toma de agua y está inundado, entonces buscar terrenos firmes y secos que va a ayudar mucho al equilibrio interno de la colmena, ¿no?
El acceso para los vehículos de carga, para la carga y descarga también es muy importante, no colocar en lugares, dice ya, colócalo de repente en una ladera o a 200 metros de camino, entonces mientras lleva la abeja, cargas, lo ubicas, lo maltratas mucho la abeja, y a veces cuando son puntos un poco lejanos, la alimentación es casi imposible o es bien difícil, ¿no? Por el volumen que se maneja, entonces hay que considerar eso, que sea puntos cercanos donde tú puedas cargar y descargar y hacer tus labores de mantenimiento, ¿no? También que estén fuera del área de almacenamiento, de agroquímicos, de esa zona donde hacen las mezclas, entonces que estén un poco alejados de esos puntos también, ¿no? Ahora, la distancia y la distribución de colmenas dentro del fundo. En arándano se considera lo más eficiente o lo ideal sería entre 8 a 10 colmenas, o hasta 20, pero lo ideal entre 8 a 10, ¿ya? La distancia entre 200 a 300 metros es lo ideal. En palto, en cambio, se puede colocar de 10 a 20 colmenas por punto y la distancia entre 200 y 500. Eso es lo que se considera lo ideal. Mucha gente o en muchos fundos hemos nosotros llegado a veces a colocar puntos así eficientemente, 20, 30, pero luego, no sé por qué criterio, empezaron a cambiar y empezaron a colocar una colmena, ya dejando un palto, ¿no? Dejan una planta de palto, una colmena. Dejaban una más, otra colmena. Y así lo colocaban en todo, lo distribuían como un cuadrito de ajedrez en todo el campo y las colmenas en uno que era complicadísimo la descarga de colmenas. Segundo, para el tema de alimentación era todo un tema. Muchas veces no llegabas a alimentar cierta colmena, se perdía, no era muy eficiente. Según los ingenieros, el criterio era de que la abeja, pues, mientras más cerca a la planta, mayor trabajo o efectividad. Pero yo tengo mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de información de otros países que también están un poco más avanzados con el tema de polinización, sobre todo por años de experiencia. La abeja es un insecto muy avaro que va avanzando. Ni bien sale de la colmena, llega el día 1, sale de la colmena y empieza a avanzar en forma de un abanico. Avanzando, mientras encuentre fuentes de floración, no se va a ir lejos, ¿no? Sigue avanzando, sigue avanzando. Y su radio de trabajo, pues, está entre 5 a 10 kilómetros. Pero como tenemos el cultivo ahí cercano, entonces no es necesario estar distribuyendo en todo el fondo. Colocarlo en estas cantidades que se recomienda es muchísimo mejor. Uno, para el control del personal también, la cantidad de colmenas que llega, el fondo puede controlar y vigilar, tener puntos donde están concentrados, las evaluaciones, la alimentación por parte del apicultor también se va a facilitar mucho, ¿no? Es mucho más rápido que ir distribuyendo uno, y a veces no llegas a terminar, o a veces te pasas una línea. Son fondos grandes donde la distribución es muy complicada, es mucho más difícil el trabajo, ¿no? A veces hay colmenas que llegan, descargas, y si has colocado uno, a veces hasta se pierden colmenas dentro del campo porque no lo encuentras, se tapan con las hojas, la maleza, crecen los árboles, es un problema que a veces solamente por la distribución se puede malograr, ¿no? No se hace un buen trabajo de mantenimiento, ¿no? Entonces, el objetivo de la distancia y distribución es darle una mejor cobertura a los cultivos, una menor competencia entre colonias, ¿ya? Menor deriva de abejas, ¿no? ¿Deriva qué significa? La deriva es cuando la abeja se pierde. La abeja, por algún motivo, llega a un punto y luego por condiciones que les digo, por ejemplo, un viento fuerte, una mala ubicación, se va perdiendo abejas, ¿no? Esta distancia también ayuda o facilita las inspecciones y las evaluaciones y las alimentaciones, ¿no? Como le dije. Y reduce también el problema de aplicaciones fitosanitarias, ya que están concentrados en un punto donde tú puedes tapar las colmenas, cerrar la piquera, en concentraciones donde se puede ser más efectivo, ¿no? En cambio, si está ubicado de uno en uno, es mucho más difícil. Entonces, la distribución de las colmenas dentro del fondo es tan importante como la cantidad instalada, ¿no? O sea,
Le vas a meter volumen, pero mejor es una buena ubicación que una gran cantidad, ¿no? O sea, una colmena fuerte, mal ubicada, puede rendir menos que una colmena promedio, ¿no? Entonces, una distribución correcta es lo mejor. El objetivo es que las abejas trabajen en todo el cultivo y no solamente en el área donde uno quiere, pues, ¿no? Sino que se expanda por todo el cultivo, ¿no? El uso de soportes y caballetes. Muchos, como ven aquí en la foto, está ubicado sobre el suelo, cosa que no debería de ser, pero eso ya le corresponde por parte del agricultor, ¿no? O del fundo. Es proporcionar las bases, proporcionar los pales, las parihuelas o los bancos para que las abejas no estén sobre el suelo. ¿Qué sucede cuando las colmenas están sobre el suelo? La regulación de la temperatura no es tan buena, sobre todo si a veces hay líneas de mangueras donde se suelta el agua, entonces la humedad llega a las colmenas, ¿no? Entonces deteriora los materiales, no se puede trabajar correctamente, no hay una regulación de la temperatura. Entonces hay que tener en consideración eso, ¿no? La altura debería estar entre 15 a 30 centímetros para que haya una mejor ventilación. ¿Y qué beneficios? Menor humedad, ¿no? Hay mayor ventilación, hay un menor ataque de otros enemigos, que puede ser hormigas, sapos también a veces se encuentran mucho en los fundos, entonces hay que tener en consideración eso, ¿no? El otro punto, que bueno, ya lo vimos también, la disponibilidad de agua, que tenga una disponibilidad de agua limpia, bebederos. Los bebederos sobre todo tienen que tener flotadores. Hay muchos puntos que colocan el agua sobre ciertos envases reciclados, ¿no? de algún material que traen, lo cortan por la mitad, lo ponen cerca de las colmenas y le echan el agua, ¿no? Pero ellos a veces piensan que las abejas son gigantes, pues, ¿no? La abeja tiene que buscar un lugar donde posarse y de ahí empieza a la gotita o el agua que se adhiere a algo que está cercano, ahí recién liba el agua. Entonces, para que no se ahogue, para que la abeja pueda posarse y coger bien el agua, se le coloca piedras o flotadores, sobre todo piedras, ¿no? Para que la abeja se pueda posar y libar rápidamente el agua, ¿no? Una colmena fuerte consume muchos litros de agua durante la etapa de polinización, muchos litros al día, sobre todo cuando hace mucho calor. La abeja lleva mucha agua para mantener la temperatura adecuada, ¿no? La abeja es un insecto muy, ¿qué les digo? Reacciona ante el calor, ¿no? O sea, internamente tienen que mantener una temperatura adecuada de 36 grados más o menos, ¿no? Entonces, imagínense, durante el día a veces llega sobre los 30 grados, imagínense, y esas colmenas como esta, por ejemplo, ustedes ven con una tapa de metal, adentro todo es oscuro, imagínense 12 del mediodía, 1 de la tarde, donde la temperatura es fuerte, uno toca esa tapa y quema. Entonces, internamente la abeja, ¿cómo hace o cómo ventila? ¿Cómo mantiene esa temperatura constante? Día y noche. Durante el día del calor, su primera forma es a través de las mismas abejas que empiezan a abanicar, ingresar corrientes de aire hacia adentro, y otro grupo de abejas que está en sentido contrario botando el aire caliente que va saliendo de adentro, ¿no? Eso es una forma de regular su temperatura interna. La otra forma es, una vez que ya no pueden hacer ese sistema, porque ya no pueden regular, el calor es demasiado, empiezan a ciertas abejitas a traer agua, ¿no? En su buche traen agua y lo depositan sobre los cabezales. Muchos hemos encontrado gotas de agua, así cuando abrimos la colmena, ¿no? Encontramos gotitas de agua. Eso es una forma de regulación. El agua, esas gotas empiezan a evaporar y empiezan a reducir la temperatura, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Durante la noche, cuando hace frío, o en zonas donde uno lleva, donde hace heladas, donde la temperatura desciende pues a 7, 8 grados, donde el frío es fuerte, la abeja se arracima, ¿no? Inclusive en las piqueras se aglomeran para que no haya una circulación del aire frío, o se pegan o se juntan mucho, empiezan a vibrar, y esa vibración ya produce calor. Es como cuando uno tiene frío, se soba las manos, eso genera un poco de calor. Igualito, las abejas por fricción generan temperatura, ¿no? Pero para eso tienen que consumir miel.
¿no? Entonces, vamos a ver un punto importante más adelante porque los materiales tienen que ser de óptima calidad justamente para una regulación interna de temperatura, ¿no? La señalización también dentro del fondo es importante, ¿no? Tener un punto, tener un poste alto donde indique, sobre todo a los trabajadores, cuidado con las abejas, un símbolo de una abeja ahí es muy necesario para evitar que personas que están en labores de cosecha o pasando ya se den cuenta que tiene que tener cuidado, ¿no? Pasar rápidamente o alejarse un poco, ¿no? Es una forma de seguridad. Entonces, ahí puedes indicar la cantidad de colmena, la ubicación, el número de colmena, el punto, el proveedor, ¿no? Entonces, se hace muy fácil ubicar las colmenas cuando uno, pues, está transitando. Sobre todo en arándanos, que son cortinas y cortinas y cortinas. Imagínense, pues, 200 hectáreas juntas, con cortinas, y empiezas a revisar y todos te parecen igual. Entonces, la única forma es de que tenga, pues, esos puntos no marcados con apiario número 1, 2, 3 y así hasta donde esté ubicado toda tu colmena, ¿no? Y es mucho más fácil identificarlas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Percy? Realmente todo está bien claro y realmente todo este proceso que lo estás comentando me parece muy bien, Aníbal, para poder tener en cuenta, y realmente esto va a ayudar a todos los apicultores que están haciendo polinización. Interesante, interesante. Hay bastante expectativa. Continuamos. Bien, veamos el punto número 3, que es la evaluación de la calidad. Ya, se supone que uno ya ha llevado colmenas de acuerdo al protocolo que ellos te piden, de acuerdo a todas esas normas que te dan, pero ya el fondo te dice, ¿sabe qué? Te vamos a evaluar. Generalmente una evaluación se hace a los 3, 5 días, mucho una semana. Ahí tú puedes evaluar la calidad de colmenas, cómo ha llegado, si el apicultor es bueno y está trabajando todo correctamente, vas a encontrar lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones tiene que tener el encargado de la evaluación, ¿no? En eso sí hay que tener mucho cuidado para que la persona tenga el criterio adecuado para saber, ¿no?, cómo está llegando esa colmena. El punto número 1 que tiene que considerar es la población. ¿Cuánto de población? ¿Y eso cómo se hace? Se echa ligeramente un poco de humo a la colmena, ya, se abre la tapa, se saca si es que tiene una entretapa, y se puede observar hasta dónde la abeja está abarcando, hasta qué número de marco llega, ¿no? Desde una esquina de donde está formado, ¿cuánto llega? Tiene 6, 7, 8 de población, significa que toda esa área está lleno de abejas. ¿Hasta dónde llega? Si está lleno, bueno, ya se considera 9 o 10 de abeja, ¿no? Pero a veces cuando son pequeñas no te abarcan, o sea, te abandonan. La abeja solamente se concentra en la cantidad de marcos de donde está la cría. Entonces, una mirada rápida es abrir la colmena y observar hasta dónde llega, pues, ¿no? Entonces, esa es la primera evaluación. Entonces, solamente mira la cantidad de marcos cubiertos con abejas, que tenga una distribución uniforme. Luego miras una alta actividad en la piquera, eso también te determina, ¿no? Antes de abrir, de repente, el movimiento de actividad de piquera también te indica, es un indicador de que cómo está la colmena, ¿no? Eso ya un poco para los expertos es rápidamente darse cuenta, ¿no?, por el movimiento de piquera. Que tenga de 8 a 10 marcos cubiertos es lo más óptimo, ¿no? Si encuentras menos de 6 marcos, 5 o 4 marcos, ya es una colmena deficiente, una colmena que no te va a realizar un buen trabajo de polinización. Por más que le des alimento, va a crecer, claro, va a desarrollar, puede crecer en los 2 meses que va a estar ahí, pero lo ideal que si te están contratando para polinizar, tenga lo que te están pidiendo, ¿no? El protocolo que te están pidiendo. El punto número 2 es la presencia y la calidad de reina. Es otro punto que el evaluador va a tener que considerar y darse cuenta, ¿no? No es necesario encontrar la reina para saber cómo está, para saber si es que hay o no hay. Lo único que tienes que hacer es abrir un cuadro del centro, levantar donde está la cría abierta. Si observas huevos, ya, de un día o que recién la reina ha puesto, ya no es necesario encontrar porque ya eso indica la presencia de la reina. Sobre todo si está revisando 5 o 6 días después, entonces significa de que la colmena ha venido con reina. Pero si al tercer día tú encuentras una celda real cerrada, eso es un indicativo de que esa colmena, pues, ha venido del lugar de origen sin reina.
¿no? A mí me ha pasado muchos casos así que venían, yo tenía que evaluar y encontrábamos celdas cerradas. Y decían, no, ingeniero, lo que pasa es que la reina se ha muerto aquí dentro del fondo. Vamos, demuéstrame, yo te lo demuestro. Esta es una celda cerrada más o menos al 9º día. Pero si recién tiene 5 días de haber llegado, entonces esta colmena ha venido sin reina, pues, ¿no? Es una apreciación rápida, objetiva y clara, pues, ¿no? Luego tienes que observar que la postura sea uniforme y compacta, ¿no? No pequeñas manchitas, sobre todo eso hay que considerar mucho en algunos apicultores el trabajo que puedes hacer previo, ¿no? La utilización de ceras estampadas uniformes, eso te garantiza que tengas una buena área de cría. Muchos apicultores utilizan cuadros de cosecha, cuadros de formado, o le colocan la mitad de cera para ahorrar, y luego la otra parte te lo están estirando de zánganos, o cuadros demasiado viejos, ya ha habido demasiadas mudas, y también eso reduce el área de cría. Todo eso influye dentro de la población, dentro de la fortaleza de colmena. Entonces, hay que ver que el área de cría sea uniforme, y también ese es un indicativo de cómo el apicultor trabaja. Si tiene con cuadros bonitos de esquina a esquina, entonces eso te va a dar una cantidad de crías, pues sabes que por cada lado te puede dar 3.500 abejas que puedan nacer ahí. Entonces, la presencia de la reina es muy importante, ¿no? El área de cría, punto número 3, es la cantidad y calidad de cría, ¿no? Que sea uniforme, que sea compacta, como le decimos mucho, alfombra, que sea parejito, ¿no? El patrón sea compacto y continuo, que tenga larvas sanas y brillantes, ¿no? El color de las larvas, el color nacarado que presenta, ese es un indicativo de sanidad también, ¿no? Entonces, esa es una buena colmena que esté en todo el ciclo biológico que esté presente, ¿no? Desde huevo, larva, pupa, crías cerradas, todo eso, y que sea uniforme. Esa es una buena calidad de colmena. Que haya ausencia de cría salteada, que si tú encuentras muchas crías salteadas, hay varias explicaciones, ¿no? No necesariamente el loque, puede ser nutrición, o puede ser una deficiencia de una reina una reina vieja, ¿no? Que ya tiene muchos años, ¿no? Eso también hay que observar detenidamente, ¿no? Es rápido, ¿no? El punto número 4 sería la reserva alimenticia, la cantidad de reserva, ¿no? Hay varios, ¿qué te digo? Formas de evaluar, ¿no? Uno, por el peso. Tú levantas una colmena, si está con un peso de 30, 35, entonces viene con buena reserva, ¿no? Ver en el cuadro número 1, cuadro número 8, 9, si es que está compactado o está todo cámara llena, vas a encontrar reservas de polen. Es muy importante la reserva de polen, ya que esto te va a ayudar a que el desarrollo de la cría sea constante, ¿no? No haya un bajón en eso. Generalmente nosotros cuando llevamos al arándano, ese es uno de los grandes problemas, la deficiencia de polen. Como no hay mucho ingreso de polen, y la abeja, como saben, consume dos cosas, carbohidratos y proteínas. Y el polen, como es la fuente de proteínas, si no hay un desequilibrio. Y esto por un instinto de sobrevivencia, la abeja le dice a la reina, oye, deja de poner porque no tenemos alimento como para seguir criando más nuevas hijas. Entonces le reducen el alimento, que es la jalea real, y la reina reduce la postura. Es por eso que nuestras colmenas, generalmente en arándanos, si tú no haces un plan de alimentación, estas van a empezar a no decaer, pero sí a no crecer, ¿no? A empezar a mantenerse ahí porque no hay fuente de alimento de proteína. Entonces, eso también va a mermar en el trabajo, en el desarrollo que uno quiere, que esté en actividad la abeja, pues, ¿no? El estado sanitario, ahí es una cosa bien importante, porque se supone que si nosotros ya hemos mandado colmenas buenas, fuertes, hemos hecho un control sanitario adecuado, hemos hecho un control, un tratamiento preventivo antes de que vayan a los fundos, ¿no? Contra la varroa, loque, hemos hecho cambio de reina, entonces ya no vamos a tener problemas allí. Pero si no has hecho un trabajo preventivo, no has curado tus abejas y manda las abejas así en pleno desarrollo, y si uno empieza a evaluar, hace un análisis, hace un muestreo y te encuentras con varroa que superan los umbrales permitidos, esa colmena, su trabajo también va a ser deficiente.
y esa colmena les puedo asegurar que sale a fin de campaña, que dura 2 meses o 3 meses, salen ya muy mermadas, ¿no? No hay una renovación de cría, la abeja empieza a disminuir por la falta de alimento, más la enfermedad encima se acelera, ¿no? La varroa se desarrolla muy rápidamente y empieza a haber problemas de que abejas están sin alas, la cría no desarrolla, le das el alimento, no lo consume. Es por eso, ya hacer una medida dentro del fondo, dentro de, como le digo, que la abeja ya está trabajando, ya no es lo mejor. Ya prácticamente maltratas a las abejas, las estás estresando porque le estás metiendo un químico, porque le estás metiendo un ácido, así sea orgánico, o porque le estás metiendo un antibiótico porque tiene loque. Entonces no debería darse eso, ¿no? Solamente tenemos que, como se dice, inspeccionar cuidadosamente y ver si hay presencia de varroa, de loque o de cría identificada o algún virosis asociada a la varroa, ¿no? Entonces, es preferible hacer un control. Muchas empresas siempre mandan a los expertos 1 mes o 2 meses antes para evaluar colmenas fuera de campo, ¿no? Eso sí se acostumbraba mucho, ¿no? Ahora creo que ya no lo están haciendo, pero sí, antes el encargado, el jefe de apicultura con su equipo iba y evaluaban las colmenas, ¿no? A ver cómo estaban, si habían hecho tratamientos, qué tratamiento habían dado. Entonces eso garantizaba de que las colmenas iban totalmente sanas. Y eso también evitaba que tus colmenas se contagien con colmenas, ¿no? Es que en un fondo llegan abejas de diferentes apicultores. Si los apicultores son conscientes, hacen un tratamiento y otros no, entonces hay una mezcla de abejas. Ustedes saben que el zángano se mete en cualquier colmena. Ese durante etapa de floración está permitido su ingreso a cualquier colmena. Entonces ellos son los agentes transmisores de enfermedades, sobre todo de la varroa, ¿no? Luego, el comportamiento de la colonia también es importante. A veces abejas dóciles tienen un comportamiento distinto. La abeja agresiva, no me dejarán mentir muchos apicultores que están ahí conectados con la abeja africanizada, la abeja agresiva, la abeja que tú abres el cajón y en 2 minutos tienes toda la abeja afuera, ¿no? Es como un enjambre, lo tienes ahí, levantas el cuadro y no encuentras nada de abeja. En cambio, las abejas europeas, la abeja carniola, italiana, sí se mantienen en el marco, tú puedes levantar, inspeccionar correctamente, ¿no? Mantienen un área de cría mucho más grande, entonces eso también hay que tener consideración, ¿no? El comportamiento, que no sean agresivas. Las fuerzas de pecoreo también, ¿no? Hay que observar el ingreso constante de polen, o sea, esa mirada, el que está a cargo tiene que estar observando si hay ingreso de polen. Eso debe determinar también que hay una actividad interna, ¿no? El tráfico intenso en piquera, ¿qué significa? El movimiento, la cantidad de abejas que puede haber por minuto. Si tienen un cuadro de evaluación, también van viendo, ¿no? Monitoreando, ¿no? En tal zona hay movimiento de polen, cuántos polen entra por minuto, cuántas abejas por minuto se ingresa. Hay parámetros que te pueden medir la fortaleza de la colmena con la cantidad de abejas que puede ingresar. Eso ya es un poco de criterio, de conocimiento del que esté evaluando, ¿no? El otro criterio también hay que considerar los materiales. Buenos pisos, que los pisos estén en buen estado, las tapas que también estén en buen estado, así como los cajones, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que hacía evaluaciones, encontrábamos colmenas que venían pues como, teníamos que agarrarlo con pinzas porque pues, lo ponías apenas sacabas y todo le dolía a esa colmena, ¿no? Apolillada, la base con huecos, agujeros, las tapas eran simplemente un triplé y a veces, a veces los apicultores decían, no, para no traer mucho material de lejos, ocupa mucho espacio, pero a veces colocarlo en triplecito durante las noches, la temperatura, pues el frío de afuera pasaba rápidamente y no hacía desarrollar a la colmena, ¿no? O el exceso de calor también. Entonces hay que tener en consideración llevar buenas tapas, que tenga un pintado también las colmenas para reconocer cada apicultor qué colmena tiene, cómo lo mantiene, también para cuidar el material también, ¿no? Si tú lo pintas bien por afuera, esto va a hacer que tu material te dure muchos años más, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O estamos yendo? Estamos bien, seguimos, Aníbal. Estamos Seguimos. bien, está claro. Correcto. Sí.
Hay un sistema práctico para evaluación dentro de lo que es la polinización, ¿no? Hay un criterio ahí, un criterio y un puntaje, al 100%, ¿no? Población de abejas se puede considerar como un 30% de la población, un 30%. Ahí le vas poniendo una cantidad, ¿no? Al 100%. El área de cría te determina un 25%. El estado de la reina, si hay reina, no hay reina, si hay reina joven o vieja, también es un 15%. La sanidad también te marca un 15%. La cantidad de reservas de alimento, un 10%. Y el estado de la colmena, un 5%. ¿Ya? Entonces tú le das un valor ahí a cada parámetro, a cada criterio, y vas a obtener un porcentaje del total de una colmena, ¿no? Y la clasificación final sería que si tiene de 90 a 100 puntos, entonces una colmena excelente. Si está entre 80 y 89 puntos, es una colmena buena, muy buena. Si está entre 70 y 79 puntaje, es aceptable. O sea, ahí dándole un poco más de alimentación, un poco más de comida, esta abeja llega a hacer su labor de polinización adecuado. Pero si está menos del 70%, es decir, ya población está pues con 4 o 5 abejitas, encima la reina está deficiente, una reina vieja, con las alas roídas, sin pelos, una reina de varios años, entonces esa, por más que le des comida, pues alimento para estimular, no lo vas a lograr, ¿no? No lo vas a lograr porque es una reina vieja, no es igual que una reina joven. Entonces ahí ya vas a tener problemas, ¿no? Entonces esa clasificación es lo que hay que considerarlo, sobre todo para los que hacen evaluaciones, y es muy fácil, ¿no? Armas tus carpetas, es un muestreo, no es necesario revisar todos, un muestreo estadístico, y eso te va a dar una visión de lo que es una colmena, ¿no? De la colmena del apicultor que ha llegado, ¿no? Una colmena de calidad no se mide únicamente por la cantidad de abejas que contiene. Una colonia apta para polinización debe reunir 5 condiciones fundamentales, que es lo que tiene que tener. Uno, que tiene que tener población fuerte, una reina funcional, o sea que esté en postura constante, abundancia de cría, que tenga abundante cría, buena sanidad y reservas suficientes, ¿no? Entonces, esa es una colmena óptima para que llegue a realizar un buen trabajo de polinización. Y luego ya viene el mantenimiento que nosotros le vayamos a dar dentro de los fondos, ¿no? La ausencia de cualquiera de estos factores va a reducir la eficiencia de la polinización, ¿no? O sea, uno de estos falla, prácticamente es una patita que va a estar cojeando y ya la eficiencia ya no va a ser la que esperamos, ¿no? Hasta ahí. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Hay alguna pregunta? Ya hemos tocado todo lo que es con respecto. Todo bien, Johnny entró, salió, pero parece que estaba con full chamba, pero todo bien. Mira, hay una pregunta sobre lo que es el nivel de defensividad de las abejas. ¿Qué criterios se toman para poder evaluar el nivel de defensividad? ¿Hay un máximo, un mínimo? Como tú dices, un porcentaje o algo así? A ver, ¿te refieres a la defensividad? Bueno, de repente mal llamado la agresividad de las abejas. Agresividad. Ah, ya. Mira, la verdad, dentro de mis años de experiencia, es mejor trabajar con abejas europeas o abejas híbridas que tú ya puedas tener, ¿ya? Que trabajar con abejas africanizadas. La abeja africanizada o la abeja agresiva es una abeja que tiene un comportamiento no deseable. Primero, que cuando tú haces tus labores de revisión, pues la abeja sale y se alborota y a 30, 40 metros, pues algo que se mueve, la abeja está picando. Entonces, o de repente no estás haciendo revisiones, pero está en plena cosecha, alguien por ahí choca una tapita, le cayó una arándano, una palta encima de la colmena y la abeja sale pues rápidamente a buscar qué pasó. Es una abeja muy nerviosa, ¿no? Reacciona muy rápido y empieza a picar. Imagínense pues en plena cosecha con toda la programación y empieza la abeja a picar prácticamente ese punto
el costo que genera la empresa es altísimo. Ahora, la eficiencia con respecto a la polinización, yo le diría que es mejor una abeja dosis, porque mantienes una gran cantidad, la cría es más uniforme, más compacta, más manejable, tú le das alimento, reacciona mucho más rápido. La abeja agresiva, si bien es cierto, en el norte se trabaja mucho, porque allá las condiciones son mucho más grandes, entonces, sobre todo para los bosques y todo eso, entonces ahí sí la abeja se desarrolla. Pero cuando lo traes a costa, lo traes a zonas donde solo depende de un monocultivo, esa abeja africanizada sufre mucho e incluso muchas veces disminuye su postura y en algún momento agarra y se va con toda la colmena, ¿no? La reina agarra un puñado de abejas y se va, abandona la colmena, abandona la cría, casi reserva de miel ni tienen, entonces no es recomendable, o al menos yo personalmente sí, no recomiendo trabajar con abeja agresiva. Cierto, totalmente cierto. Hay mucha queja sobre la abeja africanizada. Estamos con Johnny Rojas. Hola Johnny, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Aníbal? Bien, bien, Percy, Johnny, ¿qué tal? Oye, acá estamos hablando con Aníbal sobre todos los procesos que tenemos que cumplir dentro de la polinización y las indicaciones y las recomendaciones que nos da Aníbal. Justamente estamos tratando de poder conversar sobre esto, ¿no? Oye, sí, Percy, está escuchando, disculpen que acabo de entrar, tenía una reunión, se me alargó la reunión, hermano, pero una reunión importante. Pues, lo último que Aníbal está hablando sobre la importancia de las colmenas que ingresan, y escucharle a Aníbal, hermano, pues es una es una charla o es una conversación espectacular, ¿no? Yo creo que todos los que han escuchado, hermano, Aníbal deben haber aprendido mucho. Yo voy a ver el programa nuevamente para poder agarrar toda la metodología que él está aplicando para poder también nosotros aprender y aplicarlo, ¿no? Porque con la experiencia, con el conocimiento, con todo lo que él ha venido mejorando en su sistema, hace que lo que él aplica actualmente en la polinización tenga buenos resultados para los receptores, que son los agrícolas, ¿no? Y bueno, Aníbal nos ha mencionado muy claramente que el nivel de competitividad de colmenas y abejas se requiere por varios pasos o varias acciones que el apicultor realiza. Entonces, pero ahí está más que todo la capacidad de manejo del apicultor, creo. Aníbal lo que nos está enseñando es realmente cosas de campo que debemos aplicar, ¿no? Que no se aprende leyendo en un libro, no se aprende en una visualización fácilmente, ¿no? Escucharlo a Aníbal es muy amplio. Con Aníbal es para pasarse días y horas, ¿no? Gracias, Aníbal, por darte tu tiempo, hermano, y así es que, amigos, los que están escuchando, denle nuevamente una visualización y escuchar nuevamente todo lo que Aníbal nos ha compartido. Yo personalmente voy a volver a ver todo el programa, discúlpenme por estar. Entonces, estamos ya 1 hora y todavía creo que no hemos llegado al 50% de la presentación de Aníbal. Sí. Como te digo, escucharle a Aníbal, hermano, olvídate. Es como dice el dicho, estás entrando recién al panal, hermano. Estás entrando el panal a probar la miel, pero ¿qué tal la experiencia y qué tal el conocimiento? Que yo creo que la gente que te esté escuchando, Aníbal, va a sacar mucho provecho y les va a ayudar a fortalecer toda su capacidad, su técnica, su manejo. Sí, como le decía a Percy, esto está dirigido para apicultores y para los encargados
del área de polinización, pues, ¿no? Hay mucha información que le estoy dando, experiencia de muchos fundos, tanto en arándanos como en palto, y hay ciertas cosas que sí han funcionado y que es lo que les estoy dando aquí, pues, ¿no? Para que se corrija en el proceso y que se sepa que no solamente acaba en el trabajo de polinización, no solamente es en gabinete o en contratar un número de colmenas y pagar por eso, sino que dentro también hay todo un proceso, ¿no? Que la abeja no es un insecto que llega y hasta el final, a la salida, va a estar viva, ¿no? Sino que es todo una maquinaria interna de muchas cosas que nosotros tenemos como apicultores y como empresa. Si queremos rendimiento y nosotros como apicultores queremos salir con colmenas muy óptimas para seguir trabajando en este negocio o reproducir o crecer, hay que hacer todos esos pasos, ¿no? Una buena alimentación, nutrición, ya hablamos sobre varios temitas, ahorita vamos a hablar sobre las aplicaciones, cómo afecta esto dentro de las colmenas y qué es lo que podemos hacer. Si bien es cierto, vamos a convivir porque son fundos que dependen también de que haya una buena producción, que sea sana, que no tenga plagas que le puedan afectar. Entonces, si vamos a convivir, hay que reducir eso, pues hay que reducir ese margen de error que puede haber ahí, que puede afectarnos a las colmenas, es haciendo trabajitos específicos, que es lo que viene a continuación. Perfecto, seguimos entonces con tu presentación, las diapositivas. Ok. Listo, entonces, como sexto paso... Vuelve a tus fotografías. Ahorita estás viendo la pantalla de acá de la que estamos proyectando. Vuelve a tus diapositivas. A tu WhatsApp. Escoge tu WhatsApp. No, escoge tu WhatsApp. Ya, ahí. Ahí está. Perfecto. Ya. Seguimos. Bien, ahora vamos a ver el sexto punto, que es la medida de seguridad frente a las aplicaciones. Ya una vez que las colmenas están instaladas, ya hemos hecho una evaluación dentro, ya las abejas están trabajando. Vamos a ver la medida de seguridad frente a aplicaciones, porque, como les decía, el fundo también necesita producir paltas sanas y las plagas, bueno, siempre van a estar ahí. Entonces, ellos de todas maneras van a tener que hacer aplicaciones. Y nosotros, ¿cómo podemos reducir al mínimo, ¿no? Que haya mortandad por aplicaciones? Una sola aplicación mal coordinada puede producir una pérdida de miles y miles de abejas en pocas horas. Imagínense, ¿no? Tantas trabajadoras que están ahí realizando el trabajo de polinización en horas por una mala aplicación, te elimina todo eso y prácticamente ahí quedó la polinización con esa colmena. Eso hay que entenderlo muy bien, sobre todo porque hay que entender de que cuando te hacen aplicación y muere la abeja por una aplicación, las que te mueren son abejas adultas, abejas pecoreadoras, las abejas que están en campo, las trabajadoras, las que realizan el trabajo de polinización. Dentro de la organización de la familia, una abeja nace y no es que esa abeja a los 2 o 3 días ya está en campo, no, hay todo un proceso de 3 semanas. Primero 3 semanas para que nazca, desde que pone un huevo hasta el día que nace. Luego 3 semanas más para que realice diversas funciones, desde que nacen, guardianas, constructoras de cera, corte de la reina, segregación de jalea para la preparación de el alimento para las larvas, cuidadoras, todas las labores internas, limpieza, cereras y todas esas labores las cumplen las abejitas antes de que salgan a trabajar. Luego, cuando ya llega a las 3 semanas, empieza a hacer vuelos de reconocimiento y de ahí sí ya trabaja hasta el día que muere, ¿no? Hasta el día que muere ya realiza todas esas funciones. Por eso se le llama obreras. Trabajan todo el día. Entonces, cuando hacen una aplicación, la que te matan son las abejas adultas. Y para que la abeja entre en equilibrio, imagínense, pues, imagínense un caso hipotético, ponemos 10.000 abejitas que están trabajando en campo. Ya, internamente hay otra cantidad igual, o un poco más todavía, dentro de la colmena que están en pleno proceso, crecimiento, desarrollo. Pero si te matan las obreras
internamente hay un desequilibrio. La colmena entra en un estado de desequilibrio y la abeja, por un instinto de sobrevivencia, a la reina le dice, oye, mira, ha pasado esto, no tenemos ingreso de alimento. ¿Ya? No lo percibe como una mortandad de abejas, ellos no lo perciben así, ellos lo perciben como una deficiencia de ingreso de alimento. ¿Y qué es lo que hace? Reduce la postura. ¿Por qué? Porque si la reina sigue poniendo, no van a ver quién las vuelve a alimentar. Entonces, reducen el alimento de jalea a la reina reduce la postura hasta que se vuelva a reorganizar. No hay abejas que salgan a campo a trabajar, mientras que estas van acelerando un proceso ahí de desarrollo, de reorganización. Si es que la fumigación no ha sido fuerte, ya puede pasar 2, 3 o 4 semanas, y en 2, 3, 4 semanas tu floración o el costo de oportunidad de una flor que abrió se perdió, porque ya no hubo abejas quienes vayan a polinizar. Eso quiero que entiendan muy bien las empresas, que no solamente la aplicación afecta a la abeja, sino afecta directamente al resultado de una polinización adecuada, de un cuajado adecuado o de un volumen esperado y que no va a llegar porque simplemente no hubo la abeja adecuada para polinizar, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo muy bien. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es establecer un protocolo de comunicación entre el agricultor y el apicultor, ¿no? No hacer aplicaciones escondidas o con productos no permitidos, eso no. Bueno, en empresas a veces que no son tan serias sí hacen estas aplicaciones y ahí es donde hay problemas, pues, ¿no? Por el desconocimiento. Entonces, las medidas que se tienen que tomar es cerrar piqueras, los horarios de aplicación y los productos que van a utilizar, ¿no? Conocer el programa fitosanitario de la empresa, ¿no? Qué productos se están utilizando, qué ingredientes activos, ¿no? Qué moléculas se está utilizando para la aplicación, si es bueno, en qué momento, si va a ser de día o de noche, ¿no? Preferiblemente que sea de noche. Los sectores que van a aplicar, generalmente a veces son focalizados, alguna plaga que se puede presentar, entonces hay que tomar medidas, ¿no? Evitar aplicaciones durante el vuelo de las abejas, ¿no? Durante el día, durante la hora de alto trabajo, de tránsito de abejas, evitar que en esas horas se hagan las aplicaciones, porque ahí es donde la abeja va a morir por contacto, pues, ¿no? Nunca durante las horas de pecorio, eso sí, es una ley, tiene que ser eso, ¿no? Respetar la floración, evitar insecticidas altamente tóxicos, ¿no? Cuando el cultivo esté en plena floración, hay que utilizar productos selectivos para cada plaga, para cada cosa que no afecte a la abeja, ¿no? Aplicar fuera del periodo de visita de las abejas, como les decía, ¿no? No durante el trabajo constante de la abeja, ¿no? El otro punto es monitorear las condiciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, no aplicar cuando hay vientos fuertes, porque eso también genera que las microgotas de los insecticidas ingresen a las colmenas. Cuando hay temperaturas elevadas tampoco es recomendable. El riesgo de deriva hacia los apiarios, ¿no? Por esas microgotas que llegan y también pueden entrar pueden entrar a la colmena y perjudicar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en consideración esos puntos. También podemos hacer una cierta protección temporal de las colmenas, ¿no? Como son cerrar piqueras, ¿ya? Temporalmente durante la noche, cubrir con malla ventilada o reubicación si es que ya es un caso excesivo de algún veneno muy, muy fuerte, ¿no? Esto de cierre de piqueras, hay que hacerlo, por eso decía, el primer protocolo era ubicación de colmenas, la cantidad de colmenas adecuada para poder hacer ese trabajo. Cuando tienes una distribución de 1, 1, 1, es bien difícil cerrar todas las piqueras o hacerlo bien. O te olvidas no te olvidas, o te olvidas de abrir la piquera. A veces cierras la piquera, al día siguiente te olvidaste de una colmena, y si la colmena está fuerte o está directo al sol, estas colmenas se asfixian, pues, ¿no? Y ya es una colmena menos, miles de trabajadoras que dejan de polinizar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En algunos fundos estás utilizando malla Rachel para poder cubrirlas, están sobre los cajones. Entonces el momento que van a aplicar, simplemente se tapa todas las colmenas que están juntas, y ya pasa a las fumigadoras y ya no ingresa pues el insecticida dentro, ¿no? Si es que se olvidan por A o B motivo, siempre por los costados las abejas pueden salir, ¿no? O les gana el tiempo, es demasiada cantidad de colmenas que tienen que abrir,
a veces le gana en la mañana y ya pues las abejas tienen la opción de salir. En cambio, si cierran la piquera, la entrada, ya con esponja, y se olvidan de abrir al día siguiente o lo abren demasiado tarde, ha pasado, ¿no? Nos ha pasado colmenas que han cerrado muy, muy fuertes y se han asfixiado, pues, ¿no? Entonces hay que considerar eso también. El monitoreo pues, posterior a la aplicación, hay que ver si hay mortalidad, si hay actividad de vuelo, si hay ingreso de polen. Generalmente cuando ya hay fumigaciones, ya el ingreso de polen y todo el movimiento de abejas se ve mermado. Rápidamente se ve mermado, ya no se ve mucho movimiento, entonces ya la abeja no está trabajando, ¿no? Hay que hacer estos registros de accidentes para poder comunicar y decir qué es lo que ha pasado y qué medidas tomar, ¿no? Hay que ver el estado de las colmenas antes y después, por eso es que se realiza la evaluación a los 3 o 5 días de haber ingresado para saber la fortaleza con la que está llegando y ya luego, pues, si hay un problema de fumigación, ahí se va a ver cómo termina la colmena, ¿no? Las señales de intoxicación o por fumigación es la cantidad de abejas muertas en la piquera, es lo primero que se observa uno es encontrar cantidad de abejas muertas en la piquera. Luego, abejas que están caminando sin poder volar, temblorosas, están temblando las abejas, producto de los insecticidas, mortalidad de muchas pecoreadoras, como le dije, las que mueren son las abejas que trabajan en campo, esas son las primeras que mueren, y disminución brusca de la actividad, totalmente, ¿no? El movimiento que se veía cuando llegaron y que después de una fumigación, pues es abismal, cero movimiento de abejas, ¿no? Ya no hay abejas, ¿por qué? Porque todas adentro puede tener mucha población, pero de abeja joven, y que todavía le va a demorar 3 semanas en poder nuevamente, si es que el veneno no es muy fuerte, pero si es un veneno muy fuerte, como me ha pasado en varios casos, en varios fundos, la mortandad es grande, no solamente te mueren las abejas pecoreadas, sino el veneno llega a entrar a la colmena, las nodrizas lo reciben, le dan a las larvas y prácticamente toda la colmena muere, pues, ¿no? Queda un colchón de abejas en la base, levanta el cajón y toda la cría. Imagínense, hay venenos demasiado fuertes que ni siquiera la polilla después de un año llega a tocar esos panales. Me pasó un caso, una experiencia que así nos habían matado una buena cantidad y había panales que estaban pues limpios, o sea, no tenían miel, eran panales, ceras estampadas ligeramente estiradas. Esas las colocamos en unas cuantas colmenas, dijimos, porque ya había pasado como 2 años, igualito esas colmenas también empezaron a morir las abejas, ¿no? Al día siguiente que pusimos. Entonces, esos venenos que utilizan son muy, muy, muy fuertes y ya lo único que tuvimos que hacer es descartar esos panales, ¿no? Y a colocar nuevos, pues, ¿no? Bueno, hasta ahí hemos visto... Sí, realmente hay una experiencia en Chile. Todos los apicultores chilenos tienen la oportunidad de recibir la comunicación 48 horas antes. Esa es la expectativa y el negociado que debe de haber, una disposición de Estado dentro del Ministerio de Agricultura del Perú. Esperemos de que en algún momento logremos esto, de que todos los agricultores que desarrollan o requieren polinización o hacen trabajos de polinización y tienen apicultores alrededor, deberían de comunicar 48 horas antes que van a aplicar el producto, cual fuera sea. Entonces creo que es una norma y un pedido que podría ayudar bastante a los apicultores para poder disminuir la mortalidad en abejas. Esto nos ayudaría bastante. Sí, efectivamente, los amigos chilenos sí me comentaron una vez, pero esa es una norma que está extendido hacia afuera, fuera de los fundos. Dentro de los fundos la responsabilidad ya cae sobre los agricultores, quienes son los que van a hacer las aplicaciones. Entonces, por la ubicación, la distancia, que muchas veces nosotros estamos a 8 o 9 horas, ya hay un grupo de apicultores que están dentro de los fundos y que ellos ya toman esa medida, ¿no? Bueno, ahora sí se está haciendo con más conciencia, ya saben la importancia que tiene la abeja en la producción, en el volumen de producción, entonces ya destinan dentro del área apicultores de la propia empresa, quienes hacen la función de monitorear, ¿no? Cómo va la abeja, las evaluaciones, agua,
cerrado de piqueras, entonces ya nos facilita a nosotros, ¿no? Lo que comentan los medios chilenos es fuera, y eso es lo que debería implementarse con el Ministerio de Agricultura y SENASA, ¿no? Ojalá que en poco tiempo podamos lograr eso, ¿no? Que los agricultores comuniquen a los apicultores que estamos cerca, ¿no? Voy a hacer fumigación de tal producto, es fuerte. Y es toda una serie de operaciones que incluye a muchas entidades, tanto SENASA, Agricultura, que deberían de trabajar de la mano, ¿no? Con visitas, con capacitaciones a los agricultores. Muchos agricultores, pues, desconocen el uso de los insecticidas, ¿no? El etiquetado verde, amarillo, rojo. Entonces, creo que si se capacita, se concientiza, y por parte nuestra también como apicultores concientizamos a los agricultores el uso de los insecticidas, que no solamente perjudica pues al apicultor, sino también los productos que ellos están sacando al mercado, ¿no? A veces utilizan, siempre se da esa idea, dicen, oye, voy a aplicar, ya, aplícale 50 ml por 200 litros, y siempre que eso dice, oye, pero 50 ml es poquito, mejor le meto 100, y a veces por desconocimiento preparan pues una bomba de tiempo contra todos los insectos. Entonces, un poco de capacitación, un poco de enseñanza a los agricultores, creo que ayudaría mucho y evitaría pues que estas masacres o genocidios apícolas o de abejas que hay en muchos lugares, que el año pasado ha sido muy, muy grande en todo el valle, en toda la costa de Perú, vayamos a reducir poco a poco, pues, ¿no? Entonces, es muy importante la comunicación y el trabajo también por parte de las entidades del Estado, y que podrían apoyar y apoyarnos todos, pues, ¿no? Todos trabajar juntos, en conjunto, con actividades que puedan permitir que nosotros también actuemos, enseñemos, comuniquemos, ¿no? Y esta plataforma, como dice, también nos sirve para poder concientizar un poco al agricultor, al apicultor, que tenga las herramientas a través del conocimiento para enseñar a más gente, ¿no? Que todos nos beneficiamos cuando trabajamos bien, cuando trabajamos correctamente, con buenas enseñanzas, buenas prácticas, y eso creo que tiene mucho valor, pues, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, hasta el momento? Todo bien, seguimos. Seguimos. Bueno. Estamos bien, ya tenemos 1 hora y media hablando y todo sigue importante. 5 minutos y ya estamos en el... No te preocupes, sigue. Me faltó hablar sobre la alimentación. Hemos visto todos los temas, sanidad, ya hemos visto la parte nutricional es una parte muy, muy importante dentro del trabajo de polinización. Muchos fundos, que casi la gran mayoría, piensan que alquilan la colmena y ya, o a veces está en los contratos la alimentación por parte del apicultor, pero a veces por el factor económico muchos apicultores no realizan una alimentación, y eso pues conlleva a que haya una deficiencia, y si por ahí hay una aplicación, tus colmenas salen muy, muy maltratadas, ¿no? Muy mermadas. Entonces, armar un plan de alimentación y nutrición es básico para el acompañamiento y los buenos resultados, ¿no? Me pasó hace varios años en un fundo que a veces no se entendía, estoy hablando de ya muchos años, más de 20 años, donde decían, oye, pero las colmenas salían casi muertas. Y el ingeniero encargado decía, oye, pero bueno, ahí el que está perdiendo es el agricultor porque se está llevando sus cajas vacías. Entonces, cuando yo le digo, pero tú no entiendes qué es lo que está pasando también como consecuencia. O sea, si bien es cierto, el apicultor se va con sus colmenas vacías, pero esas colmenas no han muerto, pues han llegado y han esperado el último día de trabajo y se han muerto. Si no, es todo un proceso. Cuando no hay alimento, cuando las condiciones no son apropiadas, la abeja va pues disminuyendo. Es todo un sistema o un mecanismo de defensa de la misma abeja. O sea, si llega a un lugar donde no hay las condiciones, simplemente va a empezar a disminuir postura, la abeja, como un proceso normal de vida, sigue muriendo, va a haber menos nacimientos, pero más la mortandad continúa, ¿no? Entonces, en un periodo de 2 o 3 meses vas a sacar con tus colmenas transformadas en un núcleo, simplemente porque no le diste la alimentación, no lo estimulaste. Pero también se redujo el número de abejas pecoreadoras o que iban a trabajar en campo,
¿no? Entonces, eso hay que entenderlo bien. Entonces, para hacerlo correctamente hay que hacer un programa de alimentación. Durante la polinización, el objetivo de la alimentación no es producir miel. Muchos dicen, oye, le estás dando para que... No es producir miel, ni hacer crecer excesivamente la colonia, ¿no? Sino es mantener la fuerza poblacional, estimular que la abeja salga a campo y cuidar que se reduzca al mínimo la pérdida por rendimiento por estrés nutricional o algo de eso, ¿no? Entonces, lo que hacemos con la alimentación es estimulación. La abeja es un insecto que reacciona por estímulo. La abeja no es un insecto que dice, oye, me está llegando alimento, voy a empezar a trabajar. No, simplemente es un estímulo. Tú le das el alimento dentro de sus alimentadores y le está diciendo, oye, llegó la primavera, empieza a salir, las condiciones se empiezan a poner bonitas, hay que crecer. Entonces estimulan a la reina con la alimentación de la jalea y la reina empieza a ovar. A los 3 días el huevo se transformó en larva y ahí tiene una necesidad nutricional. Necesita miel y polen. Entonces, con la pasta que le demos, con el polen, poco polen o mucho polen que ingrese de fuera, se va a estimular y la cría empieza a crecer. Hay mayor necesidad de polen, mayor necesidad de que más abejas se dediquen a la recolección. Entonces, ahí se produce un trabajo, pues, de crecimiento de la colmena o mantenimiento bueno, pero a la vez va realizando el trabajo de polinización. Más abejas en campo, más abejas en flores, mayor polinización cruzada, ¿entienden? Entonces, hay una relación muy directa en la alimentación. Es por eso que se recomienda alimentar a los 3, 5 días que llega y hacer un trabajo de monitoreo constante para ver cómo va el desarrollo. Las dos cosas básicas que se utiliza es jarabe y pasta, ¿no? Jarabe como fuente de carbohidratos y el polen o la pasta como fuente de proteína. ¿Cuánto darle? La primera, yo tengo una relación más o menos para colmenas de 1 piso o de 2 pisos, puede dar un poco más, pero creo que con una alimentación de jarabe de 2:1, 2 partes de azúcar por 1 de agua, es mucho mejor que hacerlo de 1:1, ¿no? Por la experiencia que he tenido ya en varios fundos, ¿no? Darle la primera semana unos 2 litros, luego a la tercera semana 2 litros más, a la quinta semana 2 litros más, y a la octava semana, más o menos, 2 litros más. Con eso ya cubres todo el periodo. Después de eso ya no es necesario porque ya la abeja cumplió su ciclo máximo y ya empieza la bajada, la floración empieza a disminuir, ya no es tan necesario. No, la pasta proteica también, la primera semana unos 250, 300 gramos, a la tercera semana puede estar poniéndole otra cantidad igual, porque si va todo bien se lo consumen rápidamente, y a la cuarta o quinta semana otra cantidad igual. De ahí ya no es tan necesario. Bueno, ya se cumplió la parte principal, que es una polinización, un 80% de la floración abundante que puede haber, ¿no? ¿Cuándo alimentar? Cuando se suspende las floraciones, cuando hay lluvias prolongadas, cuando las temperaturas también son extremas o cuando hay un consumo excesivo de reserva. Muchas veces cuando ya... Por eso todo es un trabajo que tiene que ser ya planificado. No esperar a los 15 o a un mes a recién hacerle el tratamiento o darle la alimentación. ¿Por qué? Porque las abejas que llegan para polinizar, imagínense, llegan de diferentes lugares, llegan del norte, llegan del sur, de la selva, de la sierra, vienen de lugares donde las condiciones son óptimas, porque para llegar a esa cantidad de abejas tienen que venir de una zona donde hay fuente natural de polen, de ingreso de néctar, y si no, vienen de lugares donde uno lo está estimulando, echándole jarabe semanalmente, entonces están siendo estimuladas constantemente, llegaron al protocolo y tenemos que moverlo. Y lo llevas a un punto donde vas a concentrar mucha abeja, vas a concentrar cientos, inclusive hasta miles de colmenas juntas, miles de trabajadoras listas para salir a campo, listas a competir. Entonces, si tú le haces un plan de alimentación, ¿qué hace? No sale y no encuentra, o ya se llevaron el néctar, se llevaron el polen, regresa con un polen mínimo, con una cantidad de néctar mínimo, entonces la colmena por un instinto va a empezar a comprimirse. Entonces, ¿qué hacemos en los fundos serios, los fundos que entienden el proceso de polinización? Es la alimentación, el estímulo al máximo.
seguimos estimulando, le decimos que hay más fuente de ingreso de néctar, más fuente de ingreso de polen, y hace que la familia desarrolle, crezca. Obviamente tiene que estar acompañado durante todo el proceso. Una vez que acaba el proceso, es donde entramos aquí a ver el tema de, una vez que se da la culminación de la polinización, viene el procedimiento de retiro. Entonces, ¿cuándo retirar a las colmenas? Cuando finaliza la floración efectiva, ¿no? No esperar que no haya una sola flor. A veces muchos ingenieros esperan que no haya ni una florcita para poder dar luz verde para que se retiren las colmenas. Grave error, porque si has hecho todo un trabajo de alimentación constante, tienes un ejército de abejitas que están trabajando, y cuando se les corta la floración, se les corta la alimentación, estas decaen rápidamente. Mucha población, poco ingreso, se comprime la abeja, reduce el área de cría, y de ahí, si tú dejas pues 15, 20 o un mes ahí esperando que no haya ni una flor y alrededor no hay nada, las colmenas pues salen con mucha reserva pero con poca población. Entonces hay que tener un 80, un 90% de la floración que ya polinizada. Yo creo que es lo más óptimo para que ya se vayan yendo, pues, ¿no? O un porcentaje de colmenas ya pueden irse para no estresar, no maltratar a las abejas, porque ya no van a realizar una función eficiente, porque aprovechar el pico máximo de floración para tener máxima cantidad de población. Y una vez que acaba, llega a un 80, 85, 90%, ya empezar con la salida, ¿no? Cuando hay menor ingreso de polen, también es un indicador. Cuando hay menor tráfico en la piquera, también, cuando hay en plena actividad, se nota la cantidad de abejas por minuto, ¿no? Cuando hay poco tráfico, ya. O cuando empieza el pillaje, también, ¿no? O cuando ya, una vez que hay cuajado, generalmente empieza con los trabajos fitosanitarios, las empresas, entonces ahí también, antes de que empiecen las aplicaciones, es preferible retirar las colmenas, ¿no? Cuando hay una disminución de reserva, reducción de cría, pérdida de población, estrés nutricional, también ya ahí hay que empezar a retirar las colmenas, ¿no? Y ya otra vez el mismo proceso y todo eso. Luego viene la recuperación y fortalecimiento de las colmenas post-polinización. Esta es la última parte. Una vez que ya retiras las colmenas, te dan luz verde y dices ya, retira las colmenas, otra vez empieza a hacer un análisis para hacer una evaluación de cómo salieron tus colmenas, ¿no? Cantidad de colmenas muertas, debilitadas, con cuánto de población está saliendo, si has ido acompañando en la alimentación, van a salir tus colmenas muy fuertes, con mucha reserva, y rápidamente lo estás llevando a zonas donde vas a colocar menos cantidad de colmenas, y ya empieza la primavera por esos lugares o por tu zona. Entonces su recuperación puede ser fácil o rápida, ¿no? Pero si has sufrido problemas de fumigación, salen muy mermadas, con 2 de población, 3 de población. Entonces estas colmenas pues requieren un trabajo, hay que comprimirlas, hay que ver, hacer un análisis de varroa, mirar cómo está la reina, cómo está la postura, qué indicadores tiene, y con eso hacer otra vez un plan nutricional, un plan de alimentación para desarrollar y ver los objetivos que tienes. Si vas a hacer cambios de reinas, si vas a fortalecer para dividir para nuevas familias, o prepararte para la siguiente campaña. Hay muchas cosas que ya tienes que evaluarlo, ¿no? Pero lo óptimo sería que salga con colmenas muy fuertes, con mucha población y muy buena reserva, ¿no? Y eso ya pues es un éxito para el apicultor, y si salen fuertes, salen bien pobladitas, ha sido también un éxito para el agricultor, porque esas abejitas han trabajado en el cultivo donde han estado. Pero si salen con 2 o 3 de población, estoy seguro que no solamente el apicultor llega triste a su casa con sus colmenas muy maltratadas, sino que el agricultor tampoco no ha aprovechado, ha perdido muchas abejas por las fumigaciones, su costo de oportunidad de una flor se perdió. Y eso pues expresado por los miles y millones de flores que hay, que por día están esperando que una abeja los visite, se pierde, pues, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos el tema de polinización parte 2. Espero que esta información les haya a ustedes servido, les haya a ustedes aprendido. Muchas de las cosas de lo que les he estado comentando son experiencias de muchos años, y de estar evaluando, revisando, viendo, observando y tratando de buscar mejoras
para hacer un trabajo correcto de polinización, ¿no? La idea es entrar con colmenas fuertes, realicen un buen trabajo y salir también con las colmenas fuertes. Bueno. Va a haber muchas preguntas y seguramente que van a ir llegando viendo todo el programa que has estado presentando. Y hay una última que dice, ¿y por qué y cómo podríamos evitar la enjambrazón dentro de este proceso de polinización? A ver, la enjambrazón dentro de los campos de polinización, si tú tienes una colmena que ha llevado con una reina joven, ya es bien difícil de que te enjambre, sobre todo si son abejas europeas, que tú le haces un buen trabajo, no te enjambra. Uno, por la densidad de colmenas que tú colocas. O sea, estamos hablando que estás colocando en arándanos, entre 8 a 12 colmenas por hectárea. En palto, entre 6 a 12 a 14 colmenas por hectárea, dependiendo del fundo, dependiendo la densidad de plantas por hectárea. Si es alta densidad, 1000 plantas por hectárea, le colocan más en paltos de 7 años, 8 años. Entonces, ahí difícilmente te enjambran. ¿Por qué? Porque no llegan a desarrollar como se debe. Y si le estamos alimentando es porque hay una deficiencia, hay una falta, es una estimulación nada más, ¿no? Tendríamos que darle mucho jarabe para que llegue a un estado de enjambrazón. Casi dentro de la etapa de polinización no hay enjambrazón, lo que hay es que se muere o las abejas abandonan y se van, sobre todo con las abejas agresivas. Las abejas africanizadas hemos tenido muchos problemas con eso porque esas abejas, ni bien sienten que ya no hay fuentes de alimento, cogen lo que pueden y se van, abandonan toda la colmena. No les interesa y se van. No es como la abeja europea que sí muere ahí, puede morir hasta por inanición. Me ha pasado varios casos que abejas hemos encontrado, solamente abejas, no se encontraba ni huevos, larvas, ni polen, ni miel, nada. Había un canibalismo al final con toda la cría y al final en pocos días morían por inanición, por hambre, ¿no? Pero no se iban, ¿no? Esa ya es una experiencia que pasamos y eso nos indica, oye, tenemos que alimentar durante la etapa de polinización, hay que hacerlo. Tiene que ser así. Tienen que ser así. Johnny, para cerrar tus comentarios sobre polinización. Bueno, hay muchas cosas que comentar, Percy, pero lo más importante que podríamos volver a hablar es el tema de la nutrición que nos ha explicado Aníbal. Es un tema fundamental para poder tener buena calidad de abejas, bastantes abejas, abejas fuertes. Y nosotros, los apicultores, si aprendemos a manejar bien la nutrición para poder entrar a polinizar, yo creo que vamos a entrar con abejas siempre fuertes y vamos a salir con abejas fuertes siempre, ¿no? Y así haya altos porcentajes de fumigación, vamos a aún tener colmenas que puedan resistir estos shots de fumigación, ¿no? Nuestro mayor problema, yo creo, es cuando nuestras colmenas no tienen alta cantidad de reservas y cuando nuestras colmenas no han sido bien nutridas, ¿no? Y nuestras colmenas entran flacas, siempre tenemos el gran problema pérdida de abejas, colapso, ¿no? Y aparte de eso viene un desequilibrio con la fumigación. Nuestras abejas colapsan totalmente, ¿no? Uno de los puntos más importantes yo creo que para nosotros es controlar la biología de las abejas, ¿no? Y el punto fundamental dentro de eso es una buena nutrición en el procedimiento que desarrollamos, en el tiempo que manejamos dentro de las colmenas, dentro de la polinización, si es que trabajamos con arándanos, no hay alta calidad nutricional, sustituir, tenemos que ir adaptándonos, algo que Aníbal ha aprendido, ¿no? Aníbal, por ejemplo, él tiene una metodología, él tiene un sistema y lo más importante, ¿qué es lo que vale aquí? Es el conocimiento que ya Aníbal ha desarrollado, los tiempos, el momento, los climas, ¿no? Que son importantísimos. Y muchas veces cuando empezamos a desarrollarnos en esta actividad, no sabemos. Yo, por ejemplo, si es que Aníbal mañana me dice, oye, Johnny,
tráeme 500 colmenas a tal sitio. Yo puedo llevarlas potentes, puedo llevarles con alta reserva y me puedo confiar en el polen del arándano de repente, me puedo confiar de repente en las flores rastreras de repente, porque alguien me dijo o escuché, pero no conozco realmente qué es lo que pasa en 15 días. Las flores rastreras se te acaban en 15 días, ¿no? ¿Qué calidad de nutrición tiene el arándano? ¿Qué calidad de nutrición tiene el palto? ¿O qué variedades de acceso tienen mis abejas alrededor? Y eso es algo que se va aprendiendo y cada lugar es diferente, como Aníbal sabe, ¿no? Como todos sabemos, nosotros, si no sabemos el lugar donde trabajamos, yo creo que ese es el mayor problema, ¿no? Y debemos preocuparnos en aprender de cada persona que conoce un poco más que nosotros, escucharles y tener esta conversación con Aníbal. Yo creo que nos abre muchas vertientes, muchas posibilidades de poder expandirnos y ver, ¿no? Ver las colmenas de Aníbal es realmente una inspiración, ¿no? Que él pueda entrar con colmenas fuertes, pero para hacer todo este trabajo él nos ha hablado de todo un procedimiento, ¿no? Él nos ha hablado de todo un tiempo, no es simplemente nutrición, no es simplemente sanidad, no es simplemente reinas, ¿no? Porque muchas veces nos confiamos y decimos, lo vi al señor Aníbal y Aníbal tiene unas reinas potentes, le compro a Aníbal las reinas, pero si no curo, si no nutro, si no le doy condiciones, ¿cómo puedo llevar mis colmenas a polinizar fuerte? Yo creo. En mi experiencia, lo que yo cuido casi son estos mecanismos o lo que yo hago, lo que estoy diciendo, ¿no? Trato de conocer el lugar donde estoy, trato de conocer la calidad de los nutrientes que existen en los tiempos que empiezo a desarrollar, porque como sabremos, ¿no? Desarrollar colmenas potentes no nos toca 20 días, no nos toca 45 días tampoco a veces, nos toca a veces hasta 80 días o hasta a veces 90 días, dependiendo cómo vienen las colmenas. Si salimos con pequeñas colmenas, empezamos a desarrollarlas, vienen debilitadas, vienen con su inmunidad toda golpeada por el frío, por el hambre, por las enfermedades, las plagas, la varroa que es un enemigo letal en las abejas. Entonces, hacerlas fuertes inmunológicamente a la abeja toma más de 45 días. En la actualidad, yo no sé cómo será dentro de la metodología de Aníbal, ya no es simplemente 45 días. Para mí, por ejemplo, cuando mis abejas están golpeadas, están maltratadas por un constante trabajo en producción, por un constante manipuleo de cámara de cría, y ahora, por ejemplo, con el tema de la varroa, ¿no? Se nos hace muy, muy complicado tener que tener las abejas fuertes todo el tiempo. Entonces ahora, por ejemplo, para mí, empezar a entender, a aprender el comportamiento de las abejas cuando uso ácido oxálico, cuando uso, digamos, un tratamiento químico. Cada tratamiento, cada producto químico tiene una acción diferente y eso lo puede afirmar Aníbal, ¿no? Utilizar ácido fórmico, en qué momento, en qué tiempo, no porque me dijeron funciona, va a funcionar, y aprender todo eso toma tiempo, toma mucho tiempo, ¿no? Y escucharle a Aníbal que nos explique detalladamente en una experiencia de más de 30 años, yo creo que Aníbal tiene la polinización, porque Aníbal es uno de los primeros polinizadores del 98, si no me equivoco, no, del 98. ¿Qué año empezaste, Aníbal? Disculpa. Polinización, sí, por ahí, 98. ¿Ya ves? Entonces, 97, 98. claro, entonces Aníbal, ¿no? Entonces
todo ese conocimiento, ese expertise que nos transfiera y nos hable hoy día, realmente es impresionante. Yo creo que para la gente que hace trabajo, por ejemplo, para mí conocer aquí, para la gente que no sabe lo que no, o lo que me están escuchando, yo no hago apicultura completa en Perú. Yo comparto mis experiencias, yo comparto lo que hago en la apicultura australiana, ¿no? Comparto experiencias del conocimiento que he tenido en la apicultura de Estados Unidos, de Canadá, ¿no? Pero actualmente lo que yo hago es una apicultura de producción, polinización aquí en Australia, que es una apicultura de todo el año, Percy, ¿no? Nosotros aquí manejamos todo el año las abejas están en constante reproducción, en constante movimiento todo el año, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el lugar donde yo estoy estamos en invierno, pero yo puedo mover a otros campos al norte y las abejas siguen reproduciéndose, siguen trabajando y conocer todos los tiempos es muy importantísimo. Entonces, volviendo al tema nutricional, que ya me fui muy lejos, cuidemos la nutrición. Yo creo que en mi experiencia personal, para mí ahora, si no tenemos abejas fuertes, no resisten los tratamientos, ¿no? Si no tenemos abejas fuertes, no, me estoy equivocando cuando digo abejas fuertes. Si no tenemos abejas bien nutridas, no resisten los tratamientos, no se activan inmediatamente ante cualquier acción o movimiento que podamos hacer en la colmena, ¿no? Entonces, la nutrición actualmente en el mundo, de acuerdo a lo que leo, lo que me informo, es un problema secundario. No, ahora es el segundo problema más complicado después de la varroa. La varroa es letal. La nutrición ahora es el otro tema que los apicultores tenemos que aprender a controlar, lo que estoy aprendiendo yo. Controlar una nutrición correcta para tener abejas fuertes, sólidas, ¿no? El tiempo, por ejemplo, que nuestras abejas entran en receso, también tenemos que conocer el tiempo para que estas abejas no se desequilibren y no se vuelven flacas, ¿no? Entonces, es todo un aprendizaje, Percy. Yo creo que hoy día aprendimos muchísimo con Aníbal. En mi experiencia aquí es bien largo. Por ejemplo, yo ya empecé a preparar las colmenas, Percy. Aquí nosotros entramos a polinizar a partir del 20 de julio. Ya miles de colmenas ingresan a la polinización a las almendras, que son como 360,000 colmenas que van a polinizar a los campos de arándanos, ¿no? La polinización de arándanos aquí es bien corto, es cortísimo, ¿no? No es tan largo como en Perú. La polinización puede durarte en las colmenas en trabajo constante de 21, 24 días, y hay colmenas que pueden ingresar y estar en el campo de polinización por 20 días. Entonces, todo en el tiempo que empezamos el 20 de julio y ya estamos saliendo más o menos el 27 de agosto, ya se empieza a salir. Algo que mencionó Aníbal, ¿no? Nosotros salimos o empiezan a salir las colmenas antes que las floraciones se terminen, ¿no? Y empezamos a ingresar cuando ya las floraciones empiezan a explosionar. El arándano es una planta que explosiona casi parejo, ¿no? En un término ordenado. No es tanto como la palta y el arándano que florea por tiempos, términos y se va largo. El arándano, cuando ya empieza a madurar la flor que va a explosionar, ¿no? Ya se va conociendo y sabes que los campos se van a volver blancos en unos días y pueden estar por 10, 15 días y es en el tiempo que las abejas hacen todo el trabajo. Y lo que aquí tratamos de meter es mayor cantidad de colmenas por campos y las colmenas tienen que ir potentes con la mayor cantidad de abejas. Actualmente a nosotros
nos controlan bajo sistema de lectura de sensores que les da garantía a la agrícola, y para nosotros nos exige a que podamos tener mayores colmenas más competentes y podamos recibir un mejor precio por el servicio que llevamos. Anteriormente nuestras colmenas podían ir uno fuerte, uno débil, nuestros costos eran más bajos. Ahora, con el tema de los sensores, nuestras colmenas tienen que ir a un nivel competitivo, ordenado, y nuestros precios están más arriba de lo que podían estar. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, ¿no? Pero para la gente que trabaja constantemente, para la gente que hace un buen trabajo y para la gente que vive al 100% en el cuidado de tener colmenas, esto nos ayuda a nosotros bastante. Eso es lo que les puedo comentar de un poco de la experiencia aquí, de lo que realizamos. ¿Y qué más? Hay mucho que hablar, yo creo, con Aníbal. Sí, realmente. Hay solamente una pregunta para cerrar, Aníbal, de Jean-Pierre Fuentes. Si puedes leer, ahí lo ves. Sí. Consumo, o sea, bueno, en el tema de alimentadores hay muchas opciones. Como les decía, los fundos le colocan tachos cortados por la mitad y le ponen el agua con sus piedras adentro. Pero también hay otras opciones también, que puede ser la toma de algún terminal cercano a las colmenas también, con unos tronquitos especiales que se va colocando, que la abeja pueda posarse y pueda ir tomando el agua, pues, ¿no? Esa es otra. Y el otro también, lo que se tiene que considerar hay unos pequeños bebederos que se hacen muy fácil, de madera reciclada, de parihuelas, un cuadradito con una base abajo, forrado con esos que quedan de las geomembranas, por ejemplo, que sobran tiras. Se puede armar un pequeño recipiente y ahí con pequeñas piedras y con unos palitos como una especie de techito, también mantiene muy bien, cerca de la colmena, la abeja llega muy bien y consumen bastante, ¿no? Y es menos volumen, el lavado es mucho más rápido, el cambio también, eso, ¿no? Pero sí ayuda a ponerle fuentes de agua cercanas, pues, ¿no? Perfecto, gracias. Mira, hay más preguntas, pero realmente estamos 2 horas conversando sobre polinización y todavía quedan muchos temas que tratar. Y todos estos temas vamos a tratarlo en nuestro gran evento del 1 de julio, dentro del marco del evento de Agrofest. El 1 de julio estamos haciendo un gran evento internacional sobre polinización, y están invitados varios expertos que nos van a dar a conocer sus experiencias. Aníbal es uno de los participantes, uno de los ponentes, y vamos a invitar a otros. Ya están asegurados, están los apicultores, no solamente peruanos, sino a nivel internacional. Este evento realmente va a marcar la diferencia, como lo hicimos en la primera vez. Nos vemos el 1 de julio en el evento de Agrofest, participando en este evento grande de polinización. Muchísimas gracias, Aníbal. Muchísimas gracias, Johnny. Este es un calentamiento nomás. El próximo viernes hay otro tema de polinización con uno de los capos también acá en el Perú. No les digo todavía quién, pero ya está calentando motores también. Bueno, Aníbal, te agradezco mucho por tu participación. Johnny, de igual manera, y hasta cualquier momento. A todos, muchas gracias por estar presente en nuestras entrevistas y presentaciones que hacemos todos los viernes. Un saludo desde CONAPI, Perú, para todos los apicultores del Perú y Latinoamérica. Chao. Bien, gracias. Nos vemos, Johnny. Nos vemos, Percy. Saludos a todos. Nos vemos, Percy. Nos vemos, Aníbal. Un abrazo a todos. Gracias. Nos estamos viendo. Cuídense.